Bienvenidos a Más allá del grado, el espacio donde exploraremos las dimensiones más profundas del conocimiento, la cultura y la creación del programa de posgrado. Les saludo a Alfred del Cid y les agradezco por acompañarnos. Hoy nos adentraremos en el universo literario, donde los fantasmas no solo son presencias espectrales, sino configuraciones de dolor, de pérdida y de secretos. Hoy nos acompaña Wendy Cáliz, coordinadora de la literatura centroamericana, y pues nuestra invitada de honor, pues Claudia Yamilet López Castillo, que nos hablará al respecto de la tesis, y en este caso, pues la novela pues, de la ruta de su evasión de Yolanda Arianmuno, y también el largo camino hacia mi madre. Bienvenidas. Gracias. Gracias. Sí. Bien. Vamos a hablar un poco a través de estas novelas, ¿verdad? Es muy importante y pues que más que esta literatura centroamericana. En Centroamérica, pues el dolor ha tenido muchos rostros, el exilio, la violencia, el abandono, el suicidio, ¿verdad? Al respecto tenemos a Claudia López. Cuéntenos al respecto de esas novelas, ¿por qué son importantes en su tesis? Bueno, la primera novela, La ruta de su evasión de la costarricense Yolanda Oriamuno, se considera la obra más importante de su tiempo y ha sobrevivido muy bien al paso del tiempo, precisamente porque es la primera que se dirige a la violencia que sufren los hijos y las mujeres en el espacio íntimo de la familia y el hogar. Y esta no es una violencia física, sino una violencia simbólica, que se representa a través de la figura del padre, que nunca les pega ni les levanta la voz siquiera, pero tiene una presencia tan asfixiante que es la razón, digamos, casi se alude en la novela, por la que la mamá está muriendo de una enfermedad respiratoria durante todo el transcurso de la historia. Y también sus hijos se sienten, pues, que también se asfixian en su presencia. Una casa donde no hay ruido, donde no entra la luz, donde solo se cumple la voluntad del padre. Eso es como lo que la novela presenta. Y dentro de la narrativa costarricense también es importante porque la propia crítica del país reconoce que por medio de este cuestionamiento al hogar paterno ideal y feliz, también se cuestiona a la nación costarricense. Entonces ellos dicen que esto también es un fuerte cuestionamiento a cómo el Estado-nación de Costa Rica pues evadía o negaba que hubiera violencia contra las mujeres o en la familia, que pues todo estaba bien y todos eran felices y pues no era así. Qué interesante a la vez. Y pues hablábamos extra cámara antes de empezar este podcast que nos están escuchando nuestros oyentes de que desde aquel entonces, desde que se creó esta novela, pues ya tocaban estos temas tan sensibles que afectan mucho a la sociedad, ¿verdad? Como tal. Coordinadora, al respecto, cuéntenos qué toca o en qué se profundiza la literatura centroamericana. En este caso, pues ya hemos dado este hermoso ejemplo, ¿verdad? De estas dos novelas. Pero, ¿hasta dónde llega esta maestría como tal? Bien, este es un programa académico que se enfoca en realizar estudios literarios en diversos ámbitos, desde lo que es la tradición oral, pero también vemos diversas épocas, autores, géneros, movimientos literarios. Entonces permite en su forma más amplia ver diversos contextos y también las transiciones que la propia literatura ha tenido a lo largo de los siglos. En particular, pues ya las novelas del siglo XX y XXI ya tienen que ver más con los aspectos contextuales de los países y las dinámicas sociales. Por ello, entonces, ya la maestría y también los estudios literarios como tales se enfocan en la cultura, en la sociedad, identidad y otros aspectos que son que no solo atañen al autor o a la época que vivió, sino también tienen que ver la sociedad que está reflejando a través de sus personajes. Esos temas tan interesantes que cada vez que nosotros leemos un libro, pues nos envuelven y adentramos cada vez un tema más interesante. Claudia, respecto, ¿qué la motivó a usted a estudiar pues estos temas tan relevantes en estas dos obras literarias? Bueno, cuando yo apliqué para el programa,
en la propuesta de investigación yo ya tenía decidido que quería trabajar con la ruta de su evasión, porque pues trabajamos con ella en la licenciatura, en una clase que se llama Seminario de Literatura Centroamericana. Mi asesora me recomendó que trabajara 2 novelas. Y entonces por eso tuve que buscar una segunda novela, que es Larga Noche hacia mi madre, de Carlos Cortés, más reciente. Esta es de la década del 2010. Esta novela se parece a La Ruta de su evasión en el sentido de que la figura materna es retratada de una manera negativa u ominosa, que quiere decir como extraña o repelente. Y es algo extraño de ver para nosotros, que la figura de la madre pues no sea adorada. Entonces es así como, ¿por qué pasa esto en estas novelas? Eso es como lo que yo quería ver. Ya hay estudios previos de las dos, en las que se maneja precisamente todo este asunto del silencio y de la figura dominante del padre, a pesar de que uno de ellos está muerto, el de la segunda novela. Interesante. Sí. Entonces, cómo el peso de la figura del padre afecta tanto al hijo como a la madre, en el caso de la novela de Carlos Cortés. Es como una actualización, porque Carlos Cortés, el personaje de Carlos Cortés, podría haber sido hijo del hijo de la madre de las primeras novelas. O sea, podríamos ver como un seguimiento generacional en los personajes de las novelas, porque hay diferencias en las madres y hay diferencias en los hijos. Diferencias sociales que se vivieron también en el Estado costarricense y están registrados, como la entrada de la mujer al mercado laboral. Porque en la primera novela, la madre es una ama de casa que trabaja como costurera desde su hogar, y en la segunda la madre ya es una profesional que tiene una carrera laboral propia. Entonces, también son diferencias que se retratan y que sirvieron para ver cómo lo manejaban el retrato de diferentes épocas, tanto Yolanda Oreamuno como Carlos Cortés, como escritores de diferentes generaciones, pero que toman y tocan un tema muy parecido en las dos obras, y que al final, pues, la trama se origina en el mismo problema, que son los secretos familiares, y es lo que crea el punto de tensión en las dos historias. Interesante. A la vez, hablamos del concepto del fantasma, ¿verdad? ¿Cómo se manifiesta ese fantasma en la parte protagonística de estas dos novelas? ¿Cómo hace énfasis en el aspecto familiar y emocional? Esto para darlo a conocer y pues que nos entiendan al respecto un poco más. Sí, este concepto del fantasma es tomado de la psicología, del trauma transgeneracional. Se refiere al efecto patológico que un secreto tiene en una persona. Sí, la investigación pues se determinó en la búsqueda de la bibliografía que a este nivel del estudio de la psicología el secreto tiene 3 etapas. La primera etapa es lo indecible, la segunda etapa es lo innombrable y la tercera etapa es lo impensable. Y cada etapa afecta a una generación diferente. Lo indecible es la generación que implementa el secreto. Y lo innombrable es la generación de los hijos. Saben que hay algo mal, pero no pueden decir abiertamente qué es. Y lo impensable es lo que afecta a los nietos. A la tercera etapa no llega ninguna de las dos novelas. Se centran en la primera y la segunda. También la investigación arrojó que el silencio o el secreto es impuesto socialmente. Cada época, cada sociedad dictamina qué es lo que una persona o una familia va a decidir guardar como secreto, y que el secreto es importante porque permite que la familia sea unida o siga siendo parte de la sociedad, no sean expulsados. Porque el secreto no tiene que ver con la culpa, sino con la vergüenza. ¿Sí? Y esto es lo que manejan. Bien, continuamos con estas obras al respecto, ¿verdad? De que pues cada vez nos vamos profundizando un poco más, Claudia, ¿verdad?
¿Cómo dialoga usted al respecto con estos temas? Ese silencio que antes era muy cuestionado, ¿verdad?, por las mujeres, dar a conocer esos hechos, pero hoy en día, a pesar de tantos años, se han dado a conocer. Ahora hay como una liberación para dejar de lado los secretos familiares y el daño que ocasionan, porque la psicología deja claro que lo que no se dice, lo que uno no le dice a un niño para protegerlo, va a terminar siendo un trauma, algo que él siente como un ataque y que lo va a afectar hasta su vida adulta. Esto se nota mucho en las dos novelas, donde, por ejemplo, en La ruta de su evasión, uno de los hijos se suicida. Es su forma de liberarse a sí mismo de este sistema de violencia que deplora y de que él mismo es parte desde el momento en el que es un hombre y no sabe cómo tratar a las mujeres de una forma que no sea como su papá trataba a su mamá. Entonces él desprecia a su padre, se desprecia a sí mismo y como no quiere ser parte de este sistema violento, pues él se extrae de él por medio del suicidio. En la segunda novela, esto se manifiesta también en el hijo, en el sentido de que pues él está en la búsqueda de la figura del padre, porque dice que su madre se lo construyó a base de buenos recuerdos, porque su padre muere antes de que él nazca. Pero en el camino, como quien dice, él se va dando cuenta de que su padre era toda una fichita, ¿sí? Y de que tuvo varias amantes y que una amante en particular incluso trató de matar a su madre. Entonces es así como cosas que se va dando cuenta de adultos y también se refleja en el que él va repitiendo los patrones de fracaso de sus padres, en el sentido de que él es él mismo un padre ausente y pues que su matrimonio, pues el primer matrimonio falló antes de que cumpliera 30 años. Entonces se va viendo cómo las secuelas del secreto, del daño psicológico que sufren los personajes, construyen la trama. Y en el caso pues de Gabriel, que es el protagonista de La ruta de su evasión, él se extrae porque se niega a ser parte de este sistema. Y en el caso de Luis Enrique, que es el de Larga noche hacia mi madre, él llega a un camino de perdón hacia su madre y de desprendimiento a la figura del padre, porque deja de usar su apellido. ¿Sí? Entonces es así como la evolución de los personajes, pero a lo largo de las dos novelas se puede ver la profunda angustia y el profundo sufrimiento que tanto las madres como los hijos pasan a raíz de estos secretos. O sea, no todo secreto va a convertirse en un fantasma. Es una cuestión importante, pero el secreto que va a convertirse en fantasma varía de persona a persona. Entonces, lo que puede ser un secreto traumático para mí, puede no serlo para alguien más, claro, en el mismo sentido, claro, y viceversa. Y en este caso, el fantasma en las dos novelas tiene que ver con transgresiones de la figura paterna, pero la figura materna es la resentida o a la quien se dirige el odio, porque son ellas las que instauran el secreto y lo mantienen, y eso es lo que los hijos resienten. Y son temas que vivimos a diario y lo vemos. Qué cosas, ¿verdad? Pero bueno, es muy interesante. Coordinadora, al respecto, ¿considera que en este caso la maestría en literatura centroamericana puede ser una forma de abordar, pues, muchos temas colectivos, ¿verdad?, en la sociedad, en este caso, pues, nuestras regiones? Sí, la literatura abre caminos hacia otras ciencias, hacia otras disciplinas, en este caso pues es literatura con psicología, pero también vemos por medio de la sociocrítica lo que es la literatura y la sociedad, también podemos inclusive el de la misma psicocrítica ver otros enfoques más acerca del autor y sus propios datos de vida que también vienen y se introducen en la obra literaria, pero también nos permite ver estos diversos abordajes sociales, políticos, económicos, que también son reflejos de la misma sociedad en la que coexistimos y convivimos.
Claro. Wendy, para culminar con estos temas que usted nos ha abordado, ¿qué recomendaciones le da usted a los jóvenes que están pues iniciando este proceso de esta maestría y los que piensan iniciar para que pues se animen y descubran, analicen y expongan esos temas tan enriquecedores? Pues lo importante que es prepararse con las lecturas tanto del corpus literario como crítico que puedan necesitar. Porque a pesar de que estas dos novelas ya habían sido estudiadas cuando se hizo la parte de los antecedentes de la investigación, pues tuve la suerte de encontrar un aspecto crítico que no había sido estudiado, que es el del secreto, que es la razón de donde se desprenden los demás aspectos que sí habían sido estudiados previamente. O sea, se había estudiado como la figura ominosa. Lo ominoso es como esto familiar que de repente es extraño y que por lo tanto nos asusta o nos crea aprensión. Y eso muy palpable en las dos novelas. Pero no había habido un porqué y esta investigación da un porqué. Y cuál es el origen también. Las conclusiones son que en el caso de las dos novelas, el secreto le fue impuesto socialmente a las madres, ¿sí? Porque ellas lo que quieren proteger o lo que buscan proteger por medio del secreto es que su familia siga siendo parte de la cultura y de la sociedad en la que están. Quieren que aparentar un matrimonio feliz, una familia feliz, porque en ambos casos son familias de clase media, ¿sí? En donde hay un padre, una madre y donde se trata de que los hijos son buenos estudiantes, son buenos muchachos, pero están resentidos por pues, el aparato que no es en realidad su vida cotidiana y tratan de escapar, de repetir los patrones que sus padres pues les han impuesto con los que se han criado. Y cuando pues concluye el primero que no puede es cuando tiene lugar el suicidio como una salida honrosa para él de negarse a participar en todo esto. Y el segundo pues alcanza algo de paz, pero también esto se explica porque él no está encerrado en el núcleo familiar, sino que hay otros parientes u otros personajes que le ayudan a pues no llegar al punto del suicidio, ¿sí? Entonces es así como encontrar un detalle único puede ser. O sea, las mismas novelas le dicen a uno qué es lo que se puede trabajar con ellas. Entonces poner atención a eso, a lo que la novela nos está diciendo que se puede trabajar con ella, porque estas novelas se pueden trabajar también desde la crítica feminista o desde la crítica de los constructos sociales, desde lo ominoso, como ya se ha hecho, y también se podrían trabajar viendo el espacio como algo monstruoso, ¿sí? Si uno quisiera desarrollar ese tema. Hay elementos, tal vez no podría salir tanto como lo del secreto, pero sí se podría desarrollar una investigación desde esos puntos. Entonces, pues, lo importante es conocer el corpus que necesita para su análisis, tanto crítico como el corpus literario. Y si ya tienen una novela o una obra literaria con la que quieren trabajar, lo conveniente es buscar la teoría que sustente el análisis que quieren hacer. Perfecto, muchas gracias. ¿Todos? Bueno, pues estamos llegando a la parte final. Las historias que nos han contado para mí no desaparecen. Cada vez más van llegando a rincones que pues jamás imaginamos, ¿verdad? Es indispensable e increíble lo que la maestría en literatura centroamericana puede hacer y bueno, si están interesados en un estudio crítico de la literatura pueden visitar la Dirección de Estudios de Posgrados en el alma mater de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras o a través de posgrados.una.edu.hn y así descubrir cómo una tesis puede convertirse en un acto de memoria y transformación. Coordinador, unas últimas palabras para, pues, en este caso, motivar a los jóvenes a inscribirse en esta maestría.
Bueno, en este momento pues estamos en el cierre de convocatoria, por lo que también nos emociona porque ya hay nuevos postulantes, tenemos también una programación académica de clases, de actividades, y eso pues indica que la literatura y la lectura en sí no son procesos aislados, sino que son parte, ¿verdad?, de la vida académica de la universidad y también de esta vinculación de la universidad con la sociedad. Entonces, igual, a todos los que estén interesados, pues siempre estamos con las puertas abiertas para conocer también sus motivaciones e intereses. Asimismo, Claudia, muchas gracias por este gran análisis que nos ha dado a través de estas obras literarias. Muchas gracias por la invitación. Sí.